Hola chicos, pues bienvenidos de regreso a este curso de LabVIEW. Esta es la sesión número 2. Vamos a hablar un poquito de estructura de datos y ver cómo se puede usar dentro de programación de LabVIEW. Repaso 101. Debemos recordar que la unidad básica de memoria de programación es un bit, en donde el bit es un espacio de memoria que solamente puede mantener ausencia o presencia, donde solamente voy a tener un 1 o un 0 o un true o un false. A partir de esto, hemos creado composiciones, agrupamientos de bits que nos van a ayudar a nombrar o a desmenuzar más lo que vayamos a utilizar. Es comúnmente sabido que una agrupación de 8 bits son iguales o se nombran como un byte. Y a su vez, también hemos creado más estructuras de datos que ya hemos utilizado, por ejemplo, en PLCs o microcontroladores, en donde el agrupamiento de 2 bytes se conoce como una palabra, 2 palabras se conocen como una doble palabra, y así sucesivamente podemos tener que 1024 bytes son igual a un kilobyte, 1024 kilobytes son igual a un gigabyte, y demás, ¿no? Recordando siempre múltiplos de 8 que nos van a ayudar a encontrar números que podemos utilizar dentro de nuestra programación, ¿no? Y a ver qué tan grande o qué tan chico podemos hacer nuestro programa. Dentro de LabVIEW, podemos manipular todas estas estructuras. La más básica sería utilizar solamente un botón booleano, como ya lo hemos hecho. Al utilizar un botón booleano, lo único que necesito es ocupar uno de los bits que estoy trabajando. Solamente voy a mover ausencia o presencia utilizando solamente un botón booleano. Los datos numéricos siempre se van a agrupar dentro del LabVIEW, ya sea por la cantidad de bits múltiplos de 8. Empezamos con los 8, 16, 32 y 64 bits. Y voy a tener dos tipos de datos, los I o enteros o integers, o los U que son unsigned, que son sin signo. Entonces, puedo tenerlos los dos, int o unsigned, tanto de 8 bits, de 16 bits, de 32 o de 64. Los números pueden variar. Los números que yo utilice dentro de este byte van a poder variar, ¿no? De la misma manera que ocupé uno de 8 bits, si ocupo uno de 16 bits, voy a necesitar 2 bytes. Si necesito uno de 32, voy a necesitar 4 bytes. Y si necesito uno de 64, voy a necesitar 8 bytes. Bueno, aquí la diferencia entre los enteros y los sin signo dentro de programación es que los números enteros, los integers, como pueden ir de menos tanto a más tanto, entonces necesito uno de estos bits, necesito ocupar para decir si el número es positivo o es negativo, ¿no? Como puede haber un menos 5 y un más 5, necesito representar esto dentro de este formato. Entonces, el formato de entero va a ocupar este último bit para decir si es positivo o es negativo. Por lo cual solamente me deja con 7 elementos para conformar mi número. Ahorita, entonces, llegaría del menos 128 al más 128. Cuando yo utilizo un unsigned, ahí no necesito un espacio para que sea positivo o negativo, puesto que todos son positivos. Y entonces me permite ocupar los 8 bits para componer mi número. Y en vez de llegar a 128, voy a llegar a 256, ¿no? Entonces puedo generar números más grandes, pero solamente positivos. También otra estructura que vamos a trabajar nosotros es el tipo de dato string. Y debemos recordar que un string siempre, una letra o un carácter, va a necesitar un byte completo. ¿Sí? Si voy a construir, por ejemplo, mi nombre, Aldo, necesita un byte para la A, un byte para la L, uno para la D, uno para la O. Y, por ejemplo, el espacio entre mi nombre y apellido necesitaría otro byte, ¿no? Cada uno de estos bytes está contenido en la tabla ASCII y se puede reconocer si vamos a la tabla y ver qué equipara este byte junto con la letra que estamos utilizando. Dentro del LabVIEW, ya lo vimos en el ejercicio pasado, en donde puedo cambiar la representación de cualquier elemento numérico, ya sea un control o un indicador. Puedo cambiar la representación si le doy botón derecho a cualquiera de los indicadores numéricos.
y me voy a representación. Y dentro de representación yo puedo utilizar cualquiera de estos elementos de aquí. Si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta, tenemos, además de los enteros y de los sin signo, tenemos algunos otros como los números extendidos o los dobles, que estos nos van a permitir utilizar puntos decimales, ¿no? Que van a ser los más importantes. Entonces, recordar estos tres elementos. Los datos amarillos van a ser dobles y nos van a permitir colocar puntos decimales. Los datos enteros me van a permitir generar números negativos y positivos. Y los on-site me van a permitir generar datos más compactos y de los que voy a poder alcanzar rangos más grandes, pero siempre y cuando sean positivos. La diferencia entre uno y otro ya con números y qué podemos utilizar con esos es que el tipo de dato doble, además de ser de color naranja, va a tener de doble precisión y que tiene un punto flotante. Ese punto se puede mover. Voy a tener 64 bits utilizados y puedo utilizar 15 decimales a partir del punto. En los datos enteros o integers, aquí vemos como una tablita de qué número a qué número puedo trabajar. Si se dan cuenta, aquí tengo, te dice que el 8 necesita 8 bits de almacenamiento, el 16 de 16. Y el número de decimales que puedo trabajar, no, perdón. Y aquí te dice que los rangos van a ser del negativo al positivo, siempre y cuando recuerden que el 0 pues también ocupa un espacio, entonces por eso es uno menos para acá, ¿no? Si se dan cuenta del menos 32,000 al más 32,000, y pues aquí ya te maneja números exponenciales. Los datos enteros, otra vez, recordemos que este último bit de aquí se necesita para decir si es positivo o es negativo, y después compone la magnitud, por eso llega hasta 128 y 127. Los datos on-sign o sin signo me permite utilizar los mismos números de bits de almacenamiento, pero chequense cómo los rangos, aquí en vez de ir a 128, se van hasta 255, en vez de 32,000, se van a 65,000, y de 0 a 2 a la 19. Entonces, esta sería la diferencia entre estos dos. Vamos a ver. Sería la diferencia entre estos dos. Ok, entonces sería la diferencia entre estos dos. Entonces, bueno, vamos a pasar al programa que nos va a, solamente para ver cómo trabajamos esto. Entonces, déjenme abrir acá mi programa. Entonces, déjenme acá abrir mi programa. Y control T, ya saben, para visualizar las dos pantallas, ¿no? Ok. Entonces, lo que decíamos, ¿para qué nos van a servir? Si yo tengo acá un dato numérico, observen cómo de entrada este tiene un default. El default es que ocupe o que necesite datos numéricos dobles. Lo voy a hacer más grande utilizando control más, sea más grande. Pero bien puedo cambiar su tipo de dato. Si hago botón derecho, doy la representación y puedo cambiar, por ejemplo, a un i8, ¿no? Quedamos que los integers de 8 pueden ir de un rango a otro rango. Lo que puedo hacer es observar el rango, tal vez con un indicador numérico. Y puedo ver qué está pasando aquí entre este y este. Fíjense, porfa, que al momento de crear estos dos, que son de diferente tipo de dato, me colocó un puntito rojo aquí. Ese puntito rojo lo que significa es que LabVIEW te dice, ok, sí voy a hacerlo, pero necesito, además de este proceso que me estás dando, necesito un espacio de memoria extra para yo poder convertir ese dato que me estás dando, el que está en otro tipo de dato, cambiarlo al tipo de dato que yo quiero, que es lo que me está diciendo este puntito rojo de aquí. Ese U8, adentro de esta función, lo voy a convertir a un doble para poderte dar una respuesta. ¿Sí?
Entonces quedamos que los enteros iban a ir de menos, si tienen signo, entonces podrían ir hasta 127, una cosa así, ¿no? Sí, 127. Vean, ahí por ejemplo, el i8 ya no me permite hacer números más grandes, ya le estoy siguiendo sumando hacia arriba y hasta aquí llega, Si yo bajo, vamos a darle aquí un menos, vamos a ponerle directamente un menos, y 28, y sigo bajando hasta ahí. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos podemos entender qué es lo que está pasando y para qué quiero esto. Recuerden que entre más grande sea mi programa, pues más lento se va a hacer, ¿no? Entre más espacios de memoria necesite, pues más lento se va a hacer mi programa. Yo creo que ya al principio que estamos aprendiendo a programar, la cantidad o el espacio necesario para mi programa no va a ser relevante, o sea, de todos modos lo debería de poder correr en mi computadora. Pero cuando ya trabajemos en programas industriales, en donde requiere una gran cantidad de datos que se estén testeando en vivo, con datos que llegan cada tantos milisegundos, entonces necesito ser eficiente con mi programación. Si solamente voy a ocupar un número que vaya del 1 al 10, entonces sería muy lógico que yo utilizara 64 bits para trabajar solamente con 4, ¿sale? Entonces hay que entender un poquito de esto. Lo que hicimos en el ejercicio pasado, hablábamos de una perilla que solamente necesitaba un 1 y un 0. Si se dan cuenta aquí, tengo una perilla de 64 bits. Sería muy ilógico limitar esta perilla de 0 a 1, donde solamente necesito un 0 y 1 y darle 64 bits extra. Entonces, lo que hicimos en el ejercicio pasado era convertir esto en representación, está acá, botón derecho, representación, y cambiarlo a un i8, ¿no? Si solamente necesito 2, podría ser tanto un u como un i. Entonces aquí, pues por lo menos ya no desperdicié tantos bits. Se podría cambiar también a un verdadero falso, tal vez con este botón, que solamente me dé un verdadero falso, pero como nos pedía una perilla, creo que esta es una buena solución. Bueno, de la misma manera se puede hacer al contrario. Aquí metí un dato pequeño a un espacio grande. Vamos a intentar hacerlo al revés. ¿Qué pasaría si meto un dato de 64 bits y lo despliego en un elemento que solamente mantenga, no sé, 16 bits? Entonces, voy a cambiar representación, y le voy a poner 64 bits, por ejemplo. Ahí ya cambió, dice i64. Y de acá le voy a cambiar a un formato más pequeño, que tal vez sea un i8. Recordando otra vez que el i8 solamente puede llegar hasta 127. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me pase de pero aquí no lo pueda colocar? Vamos a ver. Voy a empezar con los positivos para irnos 125, por ejemplo, y voy para arriba, 25, 26, 27, 28. Observen cómo ya me da cosas diferentes, ¿sí se dan cuenta? O sea, acá en el i64 tengo ya un número positivo, pero como estoy manipulando los bits, pasé del 127, le doy uno más y lo que hace es cambiar el bit, el último lo modifica y pues ya él me despliega lo que él crea que está haciendo, ¿no? Entonces dentro de esos bits pues él sigue trabajando, pero ya me está dando una representación diferente. Y creo que es importante que hagamos énfasis en esto porque cuando trabajemos con entradas y salidas vamos a poder manipular dónde del espacio de los bits vamos a trabajar y eso nos va a dar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una casa que tiene 4 focos, yo puedo colocar esos 4 focos en un orden y ese orden esté dentro de un byte. Entonces yo puedo decir, ok, el primero de la casa es el cuarto, el segundo es el de afuera, el tercero es el de la cocina y el cuarto es del baño. Entonces, dependiendo de cómo coloque, de cómo prenda esos bits, pues es que mi programa va a estar automatizado. Entonces, sí es importante que entiendan que este puntito rojo me está dando un warning de que algo está pasando y que tal vez el programa te esté dando errores solamente por el tipo de datos que estás trabajando. ¿Vale? Entonces, pues bueno, creo que
Hasta aquí queda este pequeño fragmento de clase. A partir de aquí voy a hacer una pausa y voy a resolver los ejercicios que tienen ustedes como en la parte 2. ¿Sale? Pues bueno, voy a hacer una pequeña pausa en lo que cambio. Pónganle pausa al video, abran sus ejercicios que tienen y a partir de ahí pues ya podemos trabajar. ¿Va? Ok, bueno, aquí tengo ya abierto mi ejercicios número 2. Otra vez, al igual que la vez pasada, son ejercicios independientes. Y como otra vez no tenemos ciclos de ejecución, pues necesito trabajar otra vez con el run continuous. Vamos a empezar esto. Aquí dice, se te pidió crear un simulador que cumpla con estos dos requisitos. Que ocupe el menor espacio de memoria, esto es no desperdiciar bits, y que el número máximo que pueda alcanzar sea 10,000. Crea la operación X más Y es igual a Z y crea una sumadora. Utiliza los tipos de datos correctos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un X, un Y que sean controles y un Z que sea un indicador. Podemos empezar por ahí. Aquí tengo un numérico, otro numérico y un indicador, ¿no? Este botón derecho, bueno, aquí está, control. Y bueno, de entrada, lo podría resolver, o sea, esto sería, esto podría hacer el trabajo, pero creo que lo importante aquí es lo que nos piden, que dice ocupe el menor espacio de memoria posible. Entonces hay que ver dónde cabe ese 10,000, en dónde podría, cuántos son los bits necesarios para que quepa nuestro 10,000. Este es Z. Una manera súper rápido de hacerla es utilizando la calculadora que trae Windows. Si no queremos recordar, si no queremos quemar las pestañas, aquí le voy a poner en programador y aquí me lo va a cambiar, ¿no? Entonces, en decimal, si escribo 10 y luego 1000, me dice que voy a necesitar, al menos necesito 2 bytes. Y con 2 bytes voy a llegar al 10,000 que quiero. Entonces aquí están desperdiciados 6 bytes porque estoy usando un doble, que son 64 bits. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar este de 64, lo vamos a cambiar a uno de, ¿cuánto necesito? De 2 bytes, que son 16. Voy a cambiar esto acá en representación. Y necesito, quedamos que el 8 es el máximo 128, entonces no alcanza. Voy a utilizar este de acá, un integer. Como no nos dice si es máximo o mínimo, pues podemos utilizar tanto el i como el u, ¿no? Lo importante es esta. Lo importante es esta porque esa es la que me están pidiendo que no se sobrepase. Entonces, representación y 16, ¿no? Y si queremos que todo embone o que empate, pues podemos cambiar representación y 16. Y vamos a generar la suma que nos pidieron. Perdón, aquí abajo. Más. Y ahí está. Este con este y este con este. Y corremos nuestro programa. Vamos a ver aquí. 10. Bueno, se fue más para arriba. Se fue más para arriba. Pero creo que ya con los bits ya no podríamos... o sea, no podríamos limitarlo totalmente solamente con los bits. Estamos cumpliendo la primera operación que dice ocupa el menor espacio de memoria posible, pues estoy ocupando solamente los bytes necesarios, pero aquí sí deberíamos de hacer alguna comparación que nos ayude a limitar esto en 10,000, ¿no? La clase de comparaciones es la que sigue, pero bueno, vamos a hacer vamos a ver cómo lo hubiéramos resuelto. Si nos metemos aquí a comparación, pues obviamente no hay que subirle. Podemos buscar que si es mayor que, entonces pues que haga algo, ¿no? Que me diga si es mayor que, entonces que haga algo.
Y este de aquí es, también es un seleccionador, que si es verdadero o es falso. Entonces, pues por lo pronto voy a utilizar este, es greater than. Entonces aquí le digo, si el resultado de aquí, que aquí quiero crear una constante. Entonces para crear una constante, numérico, aquí está numeric constant. Hay que ver la representación para que todo empate igual. Y este es mayor que 10,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a prender un foquito. Y bueno, si se prende un foquito, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que podemos hacer es este seleccionador que dice select. Y es una buena oportunidad para ocupar este de pregunta, porque este de pregunta nos dice qué es lo que va a hacer esta función de aquí. Si yo tengo activada la pregunta y lo pongo encima, me dice cómo funciona este elemento. Entonces, aquí tiene el seleccionador en medio, que es el verdadero, y luego te dice, si sí es verdadero, agarra esta terminal de arriba. Si es falso, agarra esta terminal de abajo. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es que si esto es verdadero, o sea, si sí es cierto que es mayor que 10,000, si sí es cierto que es mayor que 10,000, entonces, pues ponle 10,000. Entonces ponle 10,000. Si sí es mayor de 10,000, el resultado que sea 10,000. Si no es mayor que 10,000, eso quiere decir que es más bajo de 10,000. Entonces, pues dame el resultado que traigas, el resultado que hayas hecho de la suma anterior, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Si sí es mayor, o sea, si esta condición se cumple, y la condición es que si esto es mayor que 10,000, si la condición se cumple, entonces ponle 10,000 al resultado. Si es falsa, o sea, si es menor que 10,000, entonces usa el resultado de la suma. Eso es lo que está diciendo. Vamos a correr. Y ahora sí, ya pues aquí de entrada, ya nos limitó nuestro número a 10,000. Entonces aquí, aunque tenga yo 32,000, pues el programa solamente se va a quedar en 10,000, ¿no? Entonces cumplimos con los dos requisitos, que es que solamente puede alcanzar 10,000 y que aparte utiliza el menor espacio de memoria posible, que es el uso de los 2 bytes en vez de utilizar 64 bits, perdón. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está la solución de este. Vamos a ver el que sigue. Te dice, como segundo trabajo, se te pidió crear un decodificador para una palanca de joystick. Entonces, esta palanca va a ser esto. Si yo tengo un 0001, necesito alguna letra o algún indicador que a mí me muestre donde dice arriba. Si el indicador dice 0010, entonces muéstrame que diga abajo. Un 01 va a decir derecha y otro va a decir izquierda. Y para esto nos piden que utilicemos esta función de aquí que se llama menu ring, ¿sí? Menu ring. Y lo puedo obtener desde editar elementos, perdón, puedo editar sus elementos aquí. Entonces, bueno, vamos a sacar este primero menu ring, que está, aquí nos dicen que está aquí en ring enum y menu ring. Entonces, este menu ring lo que va a hacer es, si se dan cuenta, generó un U16. Y esto nos va a mostrar aquí una paleta de datos, ¿no? Como para el usuario. Esto podría ser una lista desplegable para que el usuario pueda decirle, ok, ¿qué está pasando? Si quiero que diga arriba, entonces, ¿qué número significa ese arriba? Bueno, para editar los elementos, le damos botón derecho y editar elementos, ¿no? Y pues bueno, arriba, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos está diciendo que es un U16, pues tenemos que trabajar con los primeros bits. Entonces, si yo le coloco aquí arriba, el valor va a ser un... Aquí tenemos que quitar este sequential values. Tenemos que quitar, ahí está, insert. Y tenemos que quitar este sequential values para poder hacer que los números no sean 1, 2, 3, 4, sino que sean los que nosotros queramos. Entonces aquí lo voy a poner arriba. Y el valor que está desplegado, pues tenemos que decodificar esto a binario.
Entonces el 1 va a ser arriba, el 2 va a ser abajo, este no es un 3, sino un 4, el 4 va a ser derecha, y por último, este está mal, y este va a ser izquierda, que si lo decodificamos es un 8, ¿no? Es un 8. Vamos a arreglarlo nada más, que este esté hasta arriba y que este esté hasta abajo. Ok, entonces aceptamos. Entonces, si se dan cuenta, el 0 te dice esto porque no está definido el 0. Y yo acá puedo poner un indicador numérico, o sea, podría generar un indicador numérico para observar solamente que corresponde a lo que tengo, o sea, así como para ver qué está haciendo, ¿no? Aquí vemos otra vez el puntito rojo que me dice que hay algo raro. De un U16 lo estoy convirtiendo en un I16. Vamos a cambiar eso, vamos a ponerlo en el dato de la fuente. Y vean cómo, voy a correr aquí continuo, voy a correr, si selecciono arriba, entonces aquí aunque yo esté viendo, o sea, el usuario esté visualmente poniendo arriba, adentro del programa me está dando un número que me va a permitir trabajar. Por ejemplo, si yo tuviera un joystick, o sea, yo no necesito la palabra arriba, yo necesito el dato y que ese dato me cambie las entradas y salidas de mi hardware. Entonces, esta es la ventaja del LabVIEW, que me permite generar interfaces de usuario amigables que estén, que correspondan a una parte computacional lógica. Entonces, para esto nos va a servir el Menu Ring. Hay otro también que se llama Enum aquí, y la diferencia entre uno y otro es los datos, cómo los puedo colocar. Si le damos botón derecho a este, Edit Items, este no me permite generar valores salteados como el ring. Este tengo que generar cualquier valor que genere. Va a ser secuencial, ¿no? Este no permite hacer datos aleatorios como este ring de acá. Bueno, entonces, pues bueno, esta era la segunda. Esta era la segunda. Y por último, la tercera me dice, voy a mover esto para acá arriba. La última me dice, te pidieron también hacer un divisor digital. Utiliza las variables que creaste para el inciso 1. O sea, utilizo estas de aquí. En donde X entre Y sea igual a, y al igual que todos los casos, se te pidió utilizar el mínimo espacio de memoria posible, pero es importante que no redondees el número que se obtiene de Z. Ok, entonces aquí lo que nos está pidiendo es que genere un dato con punto decimal, ¿no? Que no redondee, que yo quiero ver esos puntos decimales. Pues creo que el único que conocemos que tiene puntos decimales, pues va a ser el doble, el dato doble. Entonces aquí me pide X entre Y, y ya de entrada me está dando puntitos rojos. ¿Se dan cuenta? Porque su salida original, como es una división, la división, si le doy aquí botón derecho, crear indicador, la división la pone en doble porque necesita sacar puntos decimales. Entonces, primero lo que hace es ese I16 lo convierte a doble, este también lo convierte a doble y saca la salida en dato doble. Pero eso es lo que me pidieron, ¿no? Es lo que me pidieron. Que no redondee y que te dé Z. Este de aquí sería Z. Entonces, a ver, si pongo 8 entre 2. 4. Y si pongo 7 entre 2, 3.5. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, esta práctica se trataba un poquito más de utilizar los
los datos allí combinados y que supieran que se puede cambiar entre uno y otro, tanto en strings a números como al revés, y que puedan manipularlos y entender por qué a veces es necesario utilizar pequeñas estructuras y a veces necesito una estructura, aunque sea muy grande, pero la necesito porque me va a dar el punto decimal, ¿no? Pero bueno, creo que esto es hasta aquí vamos, terminamos esta parte. Suerte con sus ejercicios y los veo en la siguiente sesión.